La Corte Constitucional destituyó a Allen Verdevera como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por haber incumplido un dictamen previo del organismo. ¿Esta resolución fue coherente por parte de la Corte? Lo vamos a analizar en nuestra siguiente entrevista. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. El contacto a esta hora es con el abogado Ismael Quintana, abogado constitucionalista, para hablar sobre las decisiones de la Corte Constitucional. Doctor Quintana, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Hola Fausto, buenas noches. Un abrazo para usted y un saludo también para María del Carmen y por supuesto para quienes nos están mirando y escuchando. Doctor Quintana, una vez que se resolvió la semana pasada la destitución de Allen Verdevera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ha generado también esta decisión algunas críticas, principalmente respecto de si se debió o no destituir al resto de los consejeros que actuaron en igual forma que Allen Verdevera. A ver, yo creo que ahí el que tiene la razón es el juez Herrería, con su voto salvado. Yo, digamos, suscribo al 100% los argumentos que él da ahí para contrarrestar el criterio de mayoría. Desde mi punto de vista es un criterio no solo tibio, sino hasta cierto punto mediocre y, como ustedes bien lo han dicho, incoherente, ¿no? Porque claro, cuando uno empieza a ver las primeras 20, 30 páginas del voto de mayoría, la Corte primero determina cuáles son los dos problemas jurídicos que iba a resolver. Primer tema, el intento de revisión del nombramiento de la fiscal, y el otro, la conformación de esta veeduría para la revisión del nombramiento de la propia Corte Constitucional. Y a partir de eso hace todo una serie concatenada de hechos que según la Corte han sido hechos probados, y sobre la base de esos hechos, en los dos problemas jurídicos, pero con mucha más razón en el caso de la fiscal general, la Corte concluye que el Consejo de Participación Ciudadana como institución ha incumplido el dictamen interpretativo de 2019 que prohibía la revisión de las decisiones del transitorio. Entonces, claro, cuando uno encuentra esa conclusión de la Corte, uno esperaba que ya en la parte resolutiva se decida la sanción contra los consejeros que operaron en mayoría. Insisto, Fausto, fundamentalmente en lo que tiene que ver con estas convocatorias de audiencias públicas para la revisión del nombramiento de la fiscal general del Estado. Pero sorpresivamente, cuando se tiene que imponer las sanciones, la Corte dice, no, por ahora voy a destituir solo a Allen Verdevera, que es era el presidente hasta el viernes en la noche de este organismo, y a su asesor jurídico, pero a los consejeros que incurrieron en idéntica conducta que Allen Verdevera, los voy a mantener en el cargo. Eso, desde el punto de vista jurídico, produce un vicio motivacional. Es decir, la Corte sorprendentemente incurre en un vicio de inmotivación por esta incoherencia. Es decir, no es sostenible que usted me diga que sobre la base de unos hechos probados para la Corte ha habido incumplimiento del dictamen, pero no me aplique las consecuencias jurídicas que el ordenamiento jurídico establece para los casos de sanción por incumplimiento de sentencias constitucionales. Y otra cuestión es este juzgamiento de conductas idénticas imponiendo consecuencias jurídicas disímiles, totalmente violatorio del principio de igualdad. Por eso yo empezaba esta conversación con ustedes indicando que me adhiero más al voto salvado del juez Herrería, que con contundencia sostuvo que la Corte debió, y efectivamente debió ser así, destituir no solo a Allen Verdevera, sino a los otros 3 consejeros que operaron en mayoría con Allen Verdevera para realizar todos estos procedimientos administrativos tendentes a lo que la Corte dice fue el incumplimiento de su dictamen. Y el voto salvado de Enrique Herrería también menciona la posibilidad de que se destituya al juez que dispuso la creación de esta veeduría ciudadana. Estas competencias que de alguna forma se evade la Corte Constitucional y deja en manos del Consejo de la Judicatura. Sí, a mí me parece que es un muy mal argumento, ¿no? Y también es correctamente rebatido por el juez Enrique Herrería en su voto salvado, porque la Corte nos da una muy mala razón y dice, claro, a ver, el juez Quimis, al haber resuelto indebidamente esa acción de protección y con ello dado paso a la conformación de la famosa veeduría, incumplió, dice la Corte, el dictamen interpretativo de 2019.
Si es que se llega a esa conclusión, el resultado lógico de esa conclusión era sancionar con la destitución también al juez Quimis de Montecristi, pero la Corte dice no. Como ya esto ha sido dejado sin efecto por una sentencia de la Corte Provincial de Manabí, y la Corte Provincial de Manabí además ha declarado error inexcusable en contra de este juez, eso va ya a resolverse en vía administrativa por el Consejo de la Judicatura. Lo cierto es que la mayoría de miembros de la Corte, yo no sé si muy a conveniencia, olvidan, Herrería les hace acuerdo, que la competencia del Consejo de la Judicatura primero es una competencia administrativa, no jurisdiccional, y que va a tender a sancionar a este juez luego de un sumario disciplinario que demora muchos meses por el error inexcusable. Pero el Consejo de la Judicatura no lo va a sancionar por incumplimiento de sentencia constitucional, y el juez de Herrería les dice, es una atribución nuestra como Corte Constitucional y la debimos haber ejercido con independencia de lo que vaya a pasar en el Consejo de la Judicatura. ¿Ha evadido entonces la Corte esta competencia que tenía para sancionar incluso al juez Quimis? Yo suscribo, nuevamente, perdón que sea tan reiterativo con esto, el voto de Herrería, en el sentido que más que evadir, la Corte ha renunciado implícitamente a ejercer esta competencia constitucional y legal de sancionar con la destitución a los funcionarios omisos en el cumplimiento de sus propias decisiones. Y claro, el mensaje es preocupante porque le está diciendo la Corte a cualquier funcionario público que se puede pasar por encima de cualquier sentencia, dictamen o fallo de carácter constitucional, incluyendo los de la propia Corte, que la Corte, dependiendo del vaivén de la política, juzgará si es conveniente o no la destitución. Entonces, a mi modo de ver, más que evadir, es una renuncia implícita al ejercicio de una competencia que en este caso tenía que haberla ejercido no solo sobre Vera y este señor Merizalde, sino sobre los otros 3 consejeros de mayoría y también sobre el juez Quimis de Montecristi. Ahora, a propósito también de la tibieza de esta sentencia de la Corte Constitucional, se deja abierta la posibilidad de que se revisen las actuaciones del resto de consejeros, de quienes no los sancionó, a quienes no los destituyó, a pesar de haber incurrido en la misma práctica que Alenber Vera, pero se deja abierta la posibilidad de revisar esas actuaciones. Esto es como que no encuentro un sentido. Yo no le encuentro sentido porque además hoy el Consejo de Participación Ciudadana, por decisión unánime, ha resuelto acatar la orden que le dio la Corte para que, una vez notificado el auto, dentro del término de 10 días dejen sin efecto en vía administrativa todos los procedimientos y actos conducentes tanto a la revisión de la designación de la fiscal como a la conformación de la veeduría. ¿Y a qué le suena esa unanimidad de hoy? Efectivamente, entonces, esto que usted dice que, claro, muy hábilmente estos jueces dejan abierta, entre comillas, la fase de verificación del cumplimiento del dictamen, estaba condicionada a que se cumpla esto, es decir, si es que el Consejo no archivaba los procedimientos administrativos como ordenó la Corte, podían exponerse a una sanción de destitución, pero los han archivado, es decir, han acatado la orden de la Corte y por lo tanto ya no habría en lo posterior ningún elemento jurídico para sancionar a estos 3 consejeros por temas que ahora ya han sido resueltos por la Corte. Es decir, la Corte ya juzgó las conductas y la Corte estimó que no era necesario sancionar con la destitución a los 3 consejeros. Ya no existe posibilidad alguna de que eso pueda ocurrir en lo posterior. La única porque fue un tema ya juzgado. Claro, ya está agotado. Es decir, la única posibilidad es que de aquí, respecto de cualquier otra decisión del transitorio, este Consejo intentase iniciar en vía administrativa cualquier procedimiento tendente a la revisión de las decisiones del transitorio. Pero el tema fiscal general del Estado y el tema Corte Constitucional está agotado, está cerrado, y por eso a mí me parece que este auto de verificación con el voto de mayoría tiene más un tinte político que realmente un análisis jurídico. Insisto, sí me asombra, yo he leído unas 4 o 5 veces este dictamen y todavía no termino de comprender cómo la Corte cae en una decisión, insisto, Fausto, tan incoherente de decir, hubo incumplimiento del dictamen, pero no lo destituyó. Es decir, a la fiscal general del Estado al menos, y a ellos mismos, se están diciendo, vea, tiene la razón, señora fiscal, tiene la razón, le quisieron votar del cargo, pero no importa, coloquialmente usted tiene razón, pero igual se va preso. Eso es lo que le han dicho a la fiscal. Y con la resolución de hoy del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con esta unanimidad a la que nos referimos para, de alguna forma, lo que dejó la Corte Constitucional es abierta la opción para
que se arrepientan quienes en su momento actuaron en contrario. Sí, esta indulgencia que muy pocas veces se ve, ¿no? Porque en enero pasado nada más esta misma Corte destituyó a los 7 consejeros de Participación Ciudadana por no hacer un nombramiento, el nombramiento del vocal presidente del Consejo de la Judicatura. Y fíjese usted que ahí la decisión fue mucho más compleja de tomar, porque entre los 7 consejeros hubo quienes por escrito le insistieron a Hernán Ulloa, en ese entonces presidente del Consejo, la continuación del trámite y la no devolución de las ternas. Y la Corte se los destituyó igual, es decir, la Corte entendió que ahí hubo incumplimientos por acción, omisión y aquiescencia. Acá no, pese a que la Corte dice que hubo una mayoría y que esa mayoría sistemática y reiteradamente en los 2 casos insistió en la revisión de las decisiones del transitorio, sorprendentemente no lo hace, ¿no? Los deja vivos y a mí me parece que al día de hoy ha perdido absolutamente la posibilidad de sancionarlos con destitución. Insisto, Fausto, por estos 2 temas muy puntuales. Habrá que estar atentos a ver si en un futuro el Consejo intenta revisar otra clase de decisiones, pero creo que al buen entendedor pocas palabras. Es decir, ya ha habido una destitución aleccionadora respecto de Allen Berbera y supongo que ahora ya no van a incurrir en el mismo desacato. Lo cierto es que ni siquiera, Fausto, disponen el envío del expediente a la Fiscalía General del Estado. Es decir, aquí hay incluso una actitud delictiva por un incumplimiento de orden legítima de autoridad competente que debió haberse enviado a la Fiscalía para que se investigue si amerita llevar a proceso penal a los consejeros. El Pleno de la Corte en mayoría se ha negado, y eso es otra de las cosas que el juez de Herrería les observa muy críticamente en su voto salvado, ¿no? ¿Una actuación política de la Corte? Me parece que sí. Creo que por el momento en el que se dicta la decisión, no solo un cálculo de por medio, viernes por la noche, sino que a mí me parece que hay un cálculo más que jurídico-político. Pienso que estuvieron mirando más que la Constitución, las encuestas, para ver cómo va a ir la cosa el próximo domingo 15 de octubre, ¿no? Una vez, doctor Quintana, una vez que se resolvió esta destitución de Allen Berbera, él también a través de sus redes sociales había publicado una carta con 2 páginas, un comunicado que lo hizo público, que fue básicamente su despedida, ¿no? Y allí utiliza muchos duros términos en contra de la Corte y de todas estas resoluciones, precisamente la resolución que lo dejó fuera del Consejo. Habla de miserias del Trujillato, de herederos dignos del trujillicidio, que no es un tema jurídico, que es político. Dice que pusimos a temblar a los malhechores que se tomaron el Estado. ¿Cuál es su lectura de esta carta de despedida de Allen Berbera? ¿De alguna forma se destapaba ya en sus verdaderas intenciones las que lo llevaron a salir del Consejo de Participación Ciudadana? Sí, me parece que ya son manotazos de ahogado, ¿no? Digamos, yo puedo comprender el descontento y el desacuerdo que el exfuncionario puede tener con esa decisión de la Corte Constitucional. Es decir, a nadie le gusta que la Corte le destituya, es decir, a nadie le gusta ser sancionado. El problema es que aquí cometió el incumplimiento y tenía que ser sancionado. Pero si yo fuese él, no se me habría ocurrido a mí referirme en esos términos a la Corte, por más cuestionable que me pueda parecer la decisión. Creo que Vera debió haber esperado unos días de enfriar la cabeza y luego pues pronunciarse, porque estaba, digamos, en todo su derecho. Pero hablar del Trujillato o de las aberraciones del Trujillato o de este tipo de cosas, me parece que están de más, porque entonces terminan no solo dando la razón a la Corte en el caso concreto de su destitución, sino que terminan confirmando cuáles eran las verdaderas intenciones detrás de este disfraz de la participación ciudadana, ¿no? Porque nos hablaba él de que no se puede coartar este ejercicio de participación ciudadana a través de las audiencias públicas, o que la veeduría ciudadana no estaba prohibida por el dictamen de la Corte. Lo cierto es que ahora nos damos cuenta que ese es solamente, ahora que estamos tan cerca de Halloween, un disfraz, ¿no es cierto? Un disfraz para encubrir lo que era un plan político bastante bien estructurado de empezar bajándose a la fiscal, que es una funcionaria que está en la mira del correísmo, y también bajándose a una Corte Constitucional que sin duda alguna les va a ser muy útil si es que ellos llegasen a ser gobierno, porque abre las puertas a las consultas populares, porque abre las puertas a las asambleas constituyentes, que son planes que su líder desde Bélgica pues tiene ya bastante bien estructurado. Básicamente la carta de despedida lo delató. Sí, me parece que esa es la prueba madre
de que la intención de Vera era incumplir el dictamen de la Corte y por esa razón lo han destituido. El problema es que faltaron destituidos nada más. Con él debían irse 3 más al menos. Y le quedó pendiente un guión que estaba perfectamente planificado. Doctor Quintana, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo, Fausto. Buenas noches. Gracias nuevamente. Ha sido el abogado Ismael Quintana, abogado constitucionalista, hablando sobre las decisiones de la Corte Constitucional. Ha resaltado que se trata de una decisión incoherente por haber resuelto la destitución de Allen Berbera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y no de los consejeros que apoyaron en esta intención de revisar las designaciones de la Fiscal General del Estado, por ejemplo, o también de la Corte Constitucional actual. Y eso es precisamente lo que se intentó y que ha quedado ya en evidencia con la carta de despedida de Allen Berbera. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.